Señores, Donald Trump ha cometido un error garrafal en Pensilvania, y puede que este sea la gota que colme el vaso en su campaña política. ¿Imaginas lo que puede significar que un candidato decida atacar a ciudades claves que él necesita para ganar estas elecciones? Pues bueno, hoy vamos a analizar los comentarios de Trump sobre Filadelfia y sobre Detroit, ¿no? ¿Qué impacto podría tener esto en las urnas? Te invito a que te quedes hasta el final del video porque vamos a ver si es que este es el golpe final a sus aspiraciones políticas. Pues muy bien, vamos a comenzar con un poco de contexto, ¿no? Porque es importante entender por qué Pensilvania y Michigan son tan clave en estas elecciones en Estados Unidos. Para los que no estén muy familiarizados, estos dos son los swing states, ¿no? Es decir, estados péndulos, y estados que no están claramente definidos para un partido político en particular. Pues bueno, en estas elecciones reñidas, como las que hemos visto en los últimos años, ¿no? Estos estados son decisivos. Si tú ganas Pensilvania y si tú ganas Michigan, básicamente tienes medio hecho ya el camino para ganar las elecciones presidenciales. Dentro de estos estados hay ciudades que juegan un papel crucial. Por ejemplo, en Pensilvania tenemos la ciudad de Filadelfia. En esta ciudad se tiene un gran peso debido a su alta densidad de población, el gran número de votantes que representa. Por el otro lado tenemos a Michigan. Detroit es igual de importante. Estas ciudades pueden inclinar la balanza en un estado, por lo tanto, pues en todo el país. Hablemos un poco de Filadelfia, ¿no? Recientemente se emitió un anuncio de televisión, algo que nos mostraba bastante claras sus intenciones. Los habitantes de Philly están orgullosos de su ciudad y no se van a quedar callados si alguien los insulta. ¿De dónde viene esto? Pues resulta que Donald Trump ha hecho varios comentarios sobre Filadelfia, los cuales al parecer no han sido nada bien recibidos. En uno de sus discursos mencionó que cosas malas pasan en Filadelfia. And I was going to add another 200 miles, and then we had a very disruptive election. Horrible thing happened, horrible, including in this state. We won it in 2016 easily, and then in this state, bad things happened because I love you and you love me. We did so good here. But you know what? I built hundreds of miles of wall, and I'm going to... Claramente, esto no cayó nada bien. El anuncio dice algo así: somos Philly, y cuando peleas contra nosotros, peleamos de vuelta. Y vaya que lo han demostrado. Desde la época de la independencia en 1776 hasta la actualidad, Filadelfia siempre ha sido una ciudad con espíritu de lucha. Así que ¿por qué alguien como Trump vendría de invitado a decirle que las cosas no están bien allí? Claramente esto no es una estrategia para ganarse a los votantes de la ciudad, ¿no? Los habitantes de Filadelfia se sienten ofendidos por estos comentarios, ¿no? Y se están movilizando para responder con su voto. Porque vamos, cuando un político dice que tu ciudad es un desastre, eso no es precisamente un halago, es una provocación. Pero bueno, no solo fue Filadelfia, ¿no?, la que recibió críticas. Donald Trump ha estado recorriendo el país haciendo comentarios que según él buscan mostrar los problemas que tiene Estados Unidos. Pero en realidad esto suena más como ataque. Por ejemplo, hace poco en un discurso dijo que Estados Unidos se ha convertido en el basurero del mundo. Y señores, lo dijo literalmente. A garbage can. We're like a garbage can. First time I said it was last night. Gave a speech in Las Vegas. 29,000 people. It was an arena. We set the arena record. That was a big deal arena, too. We set the record, but it was an amazing crowd. The first time I ever said it, I don't know, it just came out, garbage can. We're like a garbage can for the rest of the world to dump the people that they don't want. ¿Cómo crees que reaccionaron las personas a esto? Lógicamente, con bastante indignidad. Gente como el gobernador Tim Walz salió a decir que esto es una actitud totalmente antipatriótica.
En sus propias palabras, citó lo siguiente. Donald Trump literalmente está insultando al país, que supuestamente él quiere liderar. Es patético y vergonzoso. All right. One final thing on this. Every day, this guy is something else as he descends into this madness that he's going on. Trump's now been going around on the campaign trail calling America the garbage can of the world. A direct quote. This country that so many died protecting, that is the beacon of the world on democracy and human rights, he calls it the garbage can of the world. That is so pathetic and unpatriotic that it's almost unbelievable. So look, he is literally trash-talking this country now, every single day. So it doesn't get simpler. And let's start naming it where it is. Donald Trump hates this country, and everything he does is for Donald Trump. So just say it. His words. Let me give Kamala Harris's words. She believes America is the greatest country on earth, and it's that simple. But it's a hell of a lot better to be joyful than to be angry and terrible like they're doing on the other side. So we are not a hateful country. We are not a divisive country. We care about our neighbors. We lift those up in a time of need, and we know that we are better than they're telling us. He goes across this country and tells us how bad our cities are, how bad places are, how bad states are. He has no solutions because he wants to run on the problems. La verdad es que más allá de las palabras fuertes, yo creo que hay un punto aquí. No puedes ir por ahí insultando los lugares que supuestamente tú pretendes liderar. Porque esto no solo afecta a la percepción de la gente sobre tu campaña, sino que esto también podría alejar a muchos votantes que se sienten ofendidos por esos comentarios. No solamente Filadelfia ha sido el blanco de estas críticas. Hace unas semanas, Donald Trump lanzó ciertos comentarios bastante fuertes sobre Detroit, otra ciudad clave en las elecciones. Dijo que si ciertos candidatos ganaban, todo el país terminaría como Detroit. O sea, básicamente comparó a Detroit con el caos y con la ruina. Y bueno, pues eso no fue nada bien recibido, ¿no? 2%, they should be much higher than that, but that's up for whoever is going to be a next president. I think Kamala, it's not going to be high on her list. I don't think anything that we're talking about today is high on her list. The whole country is going to be like, you want to know the truth? It'll be like Detroit. Our whole country will end up being like Detroit if she's your president. You're going to have a mess on your hands. She destroyed San Francisco. She destroyed, along with Newsom, California. And we're not going to let her do that to this country. We're not going to let it happen. Pero bueno, la gente de Detroit tampoco se quedó callada. Durante un partido de los Detroit Tigers y otro de los Detroit Lions, se emitió un anuncio que fue una respuesta directa a Trump. En este anuncio se destacó cómo Detroit ha sido levantado a pesar de los desafíos, reconstruyéndose con el trabajo duro y la resiliencia de sus habitantes. Decían esto: dijeron que estábamos acabados, pero aquí estamos, más fuertes que nunca. Habla de orgullo y de resiliencia, ¿cierto? Y esto es algo que Trump parece no entender. Estas ciudades no solo son lugares en el mapa, son comunidades con historias de lucha, con historias de superación. Atacar a estas comunidades es un error enorme, especialmente cuando esas ciudades están en estados claves, ¿no?, para ganar elecciones. Todo esto nos lleva a una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Trump con estos comentarios? Algunos pueden decir que está tratando de resaltar problemas reales, ¿no? Otros que simplemente está atacando para acatar más titulares, ¿no? Pero sea como sea, hay una gran diferencia entre señalar un problema y ofender a una comunidad entera. En el año 2020, Joe Biden ganó el 94% de los votos en Detroit. Y Detroit tuvo la tasa más alta de votación por correo en Michigan. Yo creo que eso ya dice mucho. Si estas ciudades responden a las críticas con una participación masiva en las urnas, mis amigos, podríamos estar viendo un resultado electoral muy diferente al que Donald Trump espera. Y sinceramente,
Si estás tratando de ganar estados como Pensilvania y Michigan, ¿por qué se te ocurre ofender a las ciudades que podrían decidir tu victoria? Yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? Entonces, mis amigos, tenemos a un Donald Trump atacando ciudades justo antes de las elecciones. Buena idea, quizás no tanto. Por lo que hemos visto es que estas ciudades no se quedaron calladas. Filadelfia ya respondió con su anuncio mostrando su orgullo y Detroit hizo lo mismo, destacando su renacimiento y su espíritu de lucha. Pues muy bien, yo creo que es hora de pasar al siguiente tema, algo bastante interesante, y es que los republicanos temen que la incoherencia de Trump arruine el cierre de su campaña. Así es, mis amigos. Bueno, pues comencemos con esto. Estamos en los últimos días antes de las elecciones y en lugar de ver una estrategia de cierre que sea tradicional, ¿no? Esta que son normalmente enfocadas en los temas claves, Donald Trump está ofreciendo un espectáculo peculiar. En vez de centrarse en la economía, en la salud o en la seguridad, que son temas muy importantes para el votante medio, ¿no? Donald Trump se ha enfocado en organizar verdaderos shows. Por ejemplo, uno de sus eventos recientes, en lugar de parecer un mitin presidencial, parecía una fiesta. No faltaron los bailes, la música, y por si fuera poco, pues, se puso a hablar de Arnold Palmer, este famoso golfista, ¿no? En pleno mitin. Lo curioso es que Arnold Palmer no tiene nada que ver con los temas urgentes de hoy en día. Pero bueno, Donald Trump mencionó este tipo de cosas de la nada, ¿no? Casi como si estuviera dando un monólogo cómico. Arnold Palmer was all man, and I say that in all due respect to women, and I love women. But this is a guy that was all man. This man was strong and tough. And I refuse to say it, but when he took showers with the other pros, they came out of there, they said, oh my God, that's unbelievable. I had to say it. We have women that are highly sophisticated here, but they used to look at Arnold and say, man, but he was really something special. Arnold was something special. So I just want to tell you, you're very lucky, the people that live in Detroit, and it's an honor for me to be here because of him. And he was actually he was a great man, and I don't think there would be golf to the extent that you have it today. It probably wouldn't be that way without the great Arnold Palmer. So enjoy it, everybody. Enjoy it. And I had to tell you the shower part of it because it's true. What can I tell? We want to be honest. We want to be upfront. It's true. Pero bueno, pues, al parecer no soy el único que piensa que este estilo de Donald Trump es extraño. Incluso dentro de su propio partido lo piensan. Karl Rove, estratega republicano de gran peso y de experiencia, salió a decir en Fox News que Donald Trump está perdiendo el rumbo. O sea, imagínense, Karl Rove, que tiene la fama de ser uno de los cerebros más importantes detrás de la estrategia republicana moderna, le dijo directamente a Fox News que el mensaje de Trump es incoherente, que no tiene ni pies ni cabeza. Según él, Donald Trump debería aprovechar estos últimos días para concentrarse en un mensaje que sea más positivo, algo más optimista, algo que pues finalmente puede llegar a los corazones de los votantes. Pero claro, pues ahí lo tenemos, hablando de temas completamente ajenos, música, bailes, en lugar de hablar de soluciones para la economía. Pero bueno, seguramente pues Donald Trump también ha hablado de economía, ¿no? En algún momento. La respuesta es sí, pero la forma en la que lo hace es, digamos, bastante peculiar. Más o menos les voy a contar qué es lo que ha pasado recientemente en uno de sus eventos, ¿no? Cuando le preguntaron sobre los precios de los alimentos, que es algo que lógicamente pues nos afecta a todos, ¿no? Pues bueno, en lugar de hablar directamente de la inflación o de los costos de producción,
Trump cambia el tema al petróleo. Dice que el precio de los huevos y otros productos de la canasta básica depende de la energía y que si Estados Unidos produjera más petróleo, la comida sería más barata. So we have to start always with energy. Always, I don't want to be boring about it, but there's no bigger subject. It covers everything. If you make donuts, if you make cars, whatever you make, energy is a big deal, and we're going to get that. It's my ambition to get your energy bill within 12 months down 50%. If I can do that, we've done a hell of a job. 5-0, not 15, 50. Interest rates are going to follow, and actually they're going to follow for another reason. The economy is now not good, and interest rates, you'll see they'll do the rate cut and all the political stuff tomorrow, I think. And, you know, will he do a half a point? Will he do a quarter of a point? But the reason is because the economy is not good. Otherwise, you wouldn't be able to do it. But we're going to get interest rates down, and we got to work with our farmers. Our farmers are being decimated right now. They're being absolutely decimated. And, you know, one of the reasons is we allow a lot of farm product into our country, and we're going to have to be a little bit like other countries. We're not going to allow so much come. We're going to let our farmers go to work. And I don't know if you remember, I love the farmers because, you know, I had many meetings as president. I have this gorgeous room with this beautiful table that seats about 35 people. And I was with the farmers. Usually everybody wants something. They all want subsidy. But I was with the farmers, and I think you might have been there, actually, Sarah. I said, look, fellas, we're going to get you such a beautiful subsidy, meaning I'm going to do things. And one of the people raises and, sir, honestly, we don't want a subsidy. This is the first time this ever happened to me. Everyone wants, they want money. They want to build windmills. We want money with these windmills. Anyway. But you know what? It was amazing. He said, almost tears in his eyes, they were getting decimated. We don't want a subsidy. We just want to play, you know, a fair, level playing field. And I said, nobody's ever said that. And I have many industries and many groups of people from different things. You know, they do all different things. It's probably the most dramatic I've ever seen. He didn't want anything. All he wanted was to be able to compete fairly. Interest rates, energy, and common sense. A lot of it's common sense. Everything. You know, I like to say, we're the party of common sense. ¿Qué es lo curioso aquí? Actualmente Estados Unidos está produciendo más petróleo que nunca en la historia. Así que el problema de los precios altos no es simplemente una cuestión de petróleo. Entonces, ¿por qué es que Donald Trump responde de esta forma? ¿Por qué es que cambia el tema en lugar de hablar directamente de la inflación? ¿Qué es lo que preocupa tanto a las familias en estos momentos, no? Algunos dirían que simplemente no tiene una respuesta clara, que no tiene soluciones prácticas para poder ofrecernos. Otros podrían pensar que usar el tema del petróleo como una excusa para no tener que hablar de dificultades económicas actuales es la finalidad de esto. Ahora, ¿qué es lo mejor? Según los analistas, esta táctica no está funcionando. Los votantes están bastante cansados. Ya no quieren oír más respuestas que no llegan al grano. La gente quiere saber cómo van a mejorar sus condiciones de vida. Y cuando un candidato no puede ofrecer soluciones concretas, pierde credibilidad. Ahora pasemos al enfoque de Kamala Harris en el mismo tema, ¿no? En estos días también ha estado trabajando intensamente en su mensaje de cierre para su campaña. Y bueno, a diferencia de Donald Trump, Harris ha optado por algo más estructurado. Hace poco estuvo en un evento de CNN donde respondió directamente a las preocupaciones de los votantes. ¿Qué es lo que buscaba? Conectar con la gente, presentar un mensaje claro sobre las propuestas de su partido. Thank you, Anderson. Thank you both for being here. Thank you, Eric. So my question is concerning groceries. Grocery prices have gone up quite a bit in the last 4 years. And some people blame former President Trump. Some people blame President Biden. Who would you say is correct? And what would you do to bring prices down for Americans? Thank you, Eric. And you're absolutely right. You know it. I know it. I think most Americans know it. Price of groceries is still too high. And we need to address it in a number of ways. One of my aspects of doing what we need to do to bring down the cost of living for working people and the middle class in America is to address the issue of grocery prices.
Part of my background and how I come to it is probably a new approach grounded in a lot of my experiences as a former attorney general, where I took on price gouging. And part of my plan is to create a new approach that is the first time that we will have a national ban on price gouging, which is companies taking advantage of the desperation and need of the American consumer and jacking up prices without any consequence or accountability. So that is one way. But to your point, Eric, there are a number of issues that we need to address in terms of bringing down the cost of living. It includes what we need is really a new approach that I bring to the issue of affordable housing, including, for example, rent. And again, I bring to it my experience, knowing what has been happening in terms of how corporations have been buying up blocks of property to diminish competition, and then rents get jacked up, and addressing that, both in terms of making sure that there is a consequence and accountability for that, but also investing in people's dreams of home ownership, knowing that for too long, frankly, both administrations in both parties, Democrats and Republicans, haven't done enough to deal with the issue of housing. And we need a new approach that includes working with the private sector. I say that as a devout public servant, working with the private sector to cut through the red tape, working with home builders, working with developers to create tax incentives so that we can create more housing supply and bring down the price. Aunque no ha estado exenta de críticas, es la realidad, su actuación fue en general muy bien recibida. Y es que a diferencia del show de Trump, Harris se enfoca en los temas que afectan a las familias. O sea, lo que hace ella es aprovechar la oportunidad de hablar de sus planes en economía, en educación, en salud. ¿Será que este enfoque más tradicional, más directo, es lo que le dará esta ventaja sobre el estilo de Trump? Pues parece que sí. Creo que es bastante interesante poder comparar estos enfoques, ¿no?, de ambos. Donald Trump parece querer cautivar con espectáculo, mientras que Kamala Harris apuesta por la seriedad. Por cierto, me gustaría saber qué es lo que prefieren ustedes, ¿no? Un enfoque más entretenido, pero disperso, o uno más centrado y directo. Me lo dejan en los comentarios. Bueno, pues finalmente, otro tema que se ha mencionado bastante en las noticias, ¿no? Es el estado físico y emocional de Donald Trump en esta última etapa de la campaña. Durante sus eventos más recientes, se le ha visto menos enérgico, ¿no? Este tema controversial sobre posibles problemas cognitivos. De hecho, en algunos de sus mitines ha tenido que sentarse, incluso ha tenido que invitar a otras personas al escenario, ha tenido que compartir el protagonismo, ¿no? Se le ha mostrado un poco más débil al normal. A raíz de todo esto, los analistas ya están sugiriendo que Trump realmente sí podría estar enfrentando el famoso desgaste, ¿no?, de la campaña política. Recordemos que esto es real, señores. Las campañas son agotadoras, especialmente cuando se está en constante movimiento de un estado a otro estado, asistiendo a eventos, manteniendo una presencia pública continua. Además, creo que este es un momento crítico, en el que cada mensaje que digan va a contar. Y si es que estos líderes no transmiten la energía y la confianza, todo esto podría afectar el entusiasmo que tienen sus seguidores. ¿Creen que este desgaste puede influir en su capacidad para convencer a los votantes en los últimos días? Pues realmente esto es real, señores. Esto sí puede pasar. Pues bueno, yo creo que en conclusión estamos en lo que para muchos sería como este momento de máxima tensión, ¿no? Hay mucha expectativa en las elecciones. Actualmente, pues, estamos al lunes 28 de octubre. No queda nada para que comiencen, pues, prácticamente el último día de las elecciones, ¿no? Veamos los resultados finales. Yo creo que esto, pues, señores, ya es... Si no has realizado tu mensaje hasta este momento, yo creo que sería muy difícil que pueda aumentar ya el entusiasmo en última hora a esta base de votantes indecisos. Pero bueno, pues, ¿no? Tenemos a Donald Trump con este estilo de campaña que podríamos llamar como espectacular, lleno de show, lleno de música, lleno de baile,
lleno de críticas, ataques personales, etc., sin mucho enfoque en los temas más importantes. Por otro lado tenemos a Kamala Harris, la cual está mostrándose más seria, más directa, está presentando un mensaje más estructurado, menos teatral. La gran pregunta aquí es, ¿cuál de estos enfoques será el que va a convencer a los votantes indecisos? Estos votantes que serán la diferencia en estas elecciones, ¿no? Serán ellos los que decidirán cuál va a ser el próximo presidente. Los demócratas, por lo menos por el lado de los demócratas, hemos visto que en los estados que normalmente apoyan a demócratas, ya tenemos casi un 99% de su preferencia, ¿no? Donald Trump, por su lado, pues en sus estados que normalmente son de republicanos, ha tenido cierta variedad de votos. Ha perdido bastante empuje en estos estados tradicionales, como lo es Florida, como lo es Pensilvania, como lo es Arizona. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes prefieren? ¿A un candidato que haga campaña de forma tradicional y seria? ¿O a alguien que opte por una estrategia, digamos que más relajada y poco convencional? Déjenme sus respuestas en los comentarios porque quiero saber qué es lo que ustedes opinan. Y bueno, señores, hemos llegado hasta el final del video. Les agradezco mucho por acompañarnos. Ya saben que si les gustó este video, pues pueden suscribirse a nuestro canal Políticamente en Desacuerdo. Pueden darle un like a este video, compartirlo con sus amigos, ya que pues compartiendo nos ayudan mucho para que nosotros continuemos trayendo análisis, videos del momento, todo lo que está sucediendo en el panorama político en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.